Segundo bloque de Escala Clásica, empieza a latir más fuerte el corazón a través de nuestros clásicos comparativos. Gracias a la gente del Fuego Club hemos conseguido estos 5 hermosos ejemplares para hablar un poco de la historia de este gran clásico deportivo argentino. La Coupé Renault Fuego fue presentada por primera vez en Francia en 1980, para el año siguiente, en 1981, ser introducida al mercado argentino y, como ha pasado con muchísimos otros autos, primero en forma importada para luego ser fabricada aquí. En el caso de la Renault Fuego tardó un año, desde el 81 al 82, para ser fabricada en la planta de Santa Isabel y con leves modificaciones con respecto al modelo importado. Si bien en la Argentina la Renault Fuego vino equipada solamente con la motorización más grande de las disponibles por el Renault 18, en Francia venía con toda la gama de motores que compartía con el 18, el 1.4, 1.6 y 2 litros naftero, más un 1.4 turbo del Renault 11 Turbo Nacional y un 1.7 turbo diésel. También entre el 84 y el 85 hubo versiones con caja automática de 3 velocidades para la Renault Fuego. Cuando la calamidad se aviva, perfuma el aire, algo especial. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a empezar hablando de la historia de uno de los autos más importantes de toda la industria argentina, que obviamente es el Torino. Y más específicamente nosotros nos vamos a centrar en la historia de la Coupé, desde sus desarrollos iniciales, allá por principios de los 60, hasta el último, el ZX de 1982. Vamos a empezar. En 1961, ICA o Industrias Kaiser Argentina firma un acuerdo con la americana AMC para la fabricación de algunos modelos que se fabricaban allá en Estados Unidos de la línea Rambler. La línea Rambler en Estados Unidos constaba de 3 modelos, el American 440, el Classic 660 o el Ambassador 990. De estos 3 modelos, ICA decide fabricar solamente 2, dejando uno afuera. Decide fabricar el Classic y el Ambassador. Inicialmente tuvieron un gran éxito estos 2 autos, pero se notaba la falta en nuestro mercado de un automóvil de un corte más pequeño que estos 2, que eran autos full size, un auto un poquito más chico y más deportivo. Es así que estudios de mercado mediante se deciden a incorporar ese modelo que había quedado afuera del acuerdo, el American 440, para tratar de fabricarlo en la Argentina y darle al público lo que les estaba faltando, un auto que compitiera con un auto, digamos, de entrada de gama, como podía ser el Ford Falcon o el Chevrolet Super o el Chevrolet 400. Ese automóvil que se decide fabricar, que es el Rambler American, tenía una imagen muy americana y también por estudios que hizo la firma ICA en aquella época, se dieron cuenta que lo que necesitaban era un auto de corte más europeo. Esta época en la que estamos hablando, principios de los 60 o mediados de los 60, fue la época de transición en la que el público argentino dejó de estar interesado tanto en el auto americano y se empezó a volcar un poco más hacia el auto europeo. Entonces ICA ahí se les presentó un dilema. Si traía un auto americano en el momento en que el público estaba volcándose al auto europeo, tal vez no iba a ser un éxito de ventas. Así que lo que hicieron fue agarrar ese auto americano y darle un toque europeo. Pero el toque europeo, ¿cómo lo podían hacer? Bueno, en definitiva, contratando al mejor diseñador de todos los tiempos. Obviamente estamos refiriéndonos a Pininfarina, al estudio Pininfarina, y el que hizo el contacto fue precisamente Juan Manuel Fangio, que conocía personalmente a Batista Farina y que les pidieron por encargo modificar ese Rambler American para terminar ofreciendo lo que hoy todos conocemos como el Torino.
habíamos llegado hasta el año 70, año en que se dejaron de fabricar o se dejaron de comercializar los modelos 380 y 380W, dando paso a estos que vamos a ver hoy, el TS y el GS. Seguimos repasando la historia del Torino, hemos llegado a la última parte, a la etapa final, los últimos años del Torino, con las últimas dos modificaciones. Como dijimos en el programa pasado, el TS y el GS fueron fabricados hasta 1976, año en que fueron reemplazados ambos modelos por el TSX. Así que en los últimos meses de este año convivieron las últimas unidades del TS y GS con las primeras de este TSX. Por primera vez en la historia del modelo dejaba de ofrecerse dos tipos de coupé, una con carburador simple o con un solo carburador y otra con 3 carburadores, y se reemplazaban por una sola coupé, que era esta, que tenía solamente un carburador. Las modificaciones que tenían mecánicas hacían que tuviera un rendimiento muy similar a los modelos anteriores de 3 carburadores. Este Torino TSX tenía 200 caballos y estaba utilizando el mismo motor con las mismas modificaciones que las últimas GS, o sea, un motor de 7 bancadas denominado Torino 233. Como corresponde, vamos a empezar hablando cronológicamente y entonces le toca el turno a la Renault Fuego, que fue la que nació primero. La Renault Fuego nació en Francia en 1980, a partir de 1981 se empezó a vender aquí en la Argentina, los primeros modelos eran completamente franceses, eran importados, y recién en 1982 se empezaron a ofrecer los modelos fabricados aquí en la Argentina en Santa Isabel. Como todos ustedes saben, en la Argentina pasan cosas muy extrañas, incluso en la industria del automóvil, en donde un auto 4 puertas como el Falcon competía con la Coupé Chevy o un Citroën 12B competía con un Fiat 600. Lo mismo pasó en este caso. Una Coupé, como era realmente nacida como Coupé, como la Fuego, competía con un auto que, si bien era Coupé, estaba derivado de un auto que era un sedán. Este auto sí vino para competir directamente con la Fuego, era un auto que estaba a la misma altura en cuanto a estilo, en cuanto a tecnología, a comodidades, a prestaciones y demás.